posible, pero tengo que anticiparlo bien. El compañero se mete en la parte profunda, me da un contacto, se abre allí. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito sur de Virginia International Raceway en la serie de solo hot hatch modernos. Y voy a participar a bordo del Renault Sport Clio V6 del 2003 con una configuración mecánica que estoy seguro te va a encantar, sobre todo por el desempeño que tiene en este tipo de circuito cerrado, donde necesitamos buena maniobrabilidad y buena aceleración. Observen la arrancada como son varios los coches que se quedan rezagados y yo los paso como si estuviesen estacionados, mientras vemos a otros pilotos peleándose y empujándose apenas en el arranque. Así que vamos a ver qué pasa en la primera curva. Ya recibo los primeros golpes, los primeros empujones. Aquí viene el Golf que trata de sacarme, se abre allí muchísimo. Ese Golf es tracción integral y es un poco difícil de gestionar en las curvas, sobre todo con los neumáticos fríos. Cuidadito en la transferencia, en el zigzagueo. Aquí hay que estar muy atentos a buscar la trazada, mantener el control. Regresa el Golf. Aquí el otro coche casi me pone a trompear. Logro recuperarlo con el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros. Afortunadamente el coche responde de manera inmediata, así que no caigo tan abajo, pero es claro que perdí buena ventaja de lo que había logrado en el inicio. Son apenas 8 vueltas, son 10 minutos de recorrido. Esto se va a pasar muy rápido, así que tengo que aprovechar todas las oportunidades que tenga para avanzar en la tabla. Mira como muy pronto retorno a la 9ª posición, dejo atrás al otro Clio. Otro de los coches tiene dificultades, allí estuvo derrapándose y le di el contacto en la salida de la curva. Me abro camino por la izquierda, sorprendo al piloto Diodiuno, que allí hizo un volanteo, no se esperaba que me le pudiese escurrir por el costado. Así que ya estoy regresando a la pelea que estamos buscando. ¡Oh! Se arrimó al Renault Megane y lo sacó del circuito y se salió él también. ¡Qué desastre! Y con eso me obsequian la 4ª plaza de la parrilla. Así que ahora, en el desarrollo de la segunda vuelta, tengo que por fin conseguir el ritmo que necesito con este coche y en este circuito para poder acercarme al podio y ver si me puedo llevar un lugar entre los 3 primeros coches, entre los 3 mejores pilotos. Y no va lejos. Aquí vemos a Reggie 82 que lo tengo a 1.3, 1.2 y le voy descontando, lo que significa que tengo más desplazamiento. Y adicional va penalizado con medio segundo, así que son buenas noticias. Todavía no hemos llegado a la mitad del recorrido, así que tengo todavía tiempo, me quedan vueltas y oportunidades para llegar a la punta. A ver qué pasa ahora cuando aprovecho el rebufo. Me mantengo en el carril de la izquierda, el compañero se abre a la derecha en el Hyundai N y me da acceso para que no haya resistencia y no haya problemas. Trato de frenar lo más tarde posible, pero tengo que anticiparlo bien. El compañero se mete en la parte profunda, me da un contacto, se abre allí también a los golpes, haciéndome saber de que él quiere regresar a su posición. Pensé que la pelea iba a ser más dócil, iba a ser más respetuosa, pero ya veo que tengo que cuidarme de este piloto que parece que le cuesta mucho el manejo, así que cuidadito en la próxima curva. Me le pego, le voy presionando para ver si logro que cometa alguna equivocación. Le asomo la trompa y me voy por el carril de afuera. No es lo mejor, no es lo más inteligente, porque con un solo empujoncito que me dé el rival me puede sacar nuevamente del circuito, pero lo estoy sosteniendo, lo arrincono antes de la entrada de la curva intermedia y el compañero queda allí neutralizado y con eso le arrebato la 3ª posición. Así que, señores, todo pinta muy bien. Cuidadito con el radar de proximidad, que vi que el compañero del Hyundai se acercó de forma peligrosa en la curva, pero con la aceleración, con la salida de potencia que tenemos, rápidamente lo dejo atrás. Mira en la tabla como le voy sumando distancia, tiempo entre los dos, así que la brecha se amplía, mientras que Jacros está peleándose allí con el coche para mantenerlo en la 2ª plaza. Parece que también tenemos mejor desempeño que su coche. Todavía no vislumbro cuál es el modelo del vehículo que él está conduciendo, pero muy pronto lo vamos a alcanzar y a medida que nos vayamos acercando, el compañero se va a poner más nervioso sin duda.
Ya estamos en el desarrollo de la mitad del recorrido, así que la situación está a nuestro favor. Todavía me quedan 4 vueltas para ver si tengo chance de acercarme a la punta. Cuando retornemos a la recta de las emociones, el líder también está perdiendo rendimiento. Lo tenemos a 3.5. Parece que este coche es un Golf. Sí, es un Golf el que va conduciendo Jacross, y detrás viene Garner en el Renault Megane que le dieron aquel tortazo que lo empujaron fuera del circuito. También ha recuperado su ritmo ganador, así que está muy cerquita de nosotros. También está buscando el podio, así que nos metemos en la parte profunda y superamos a Jacross. Lo dejamos allí también neutralizado, pisamos a fondo el acelerador y aprovechamos todo el caballaje para superarlo y dejarle atrás, mientras que Gusven Bro 7 sigue perdiendo ritmo. Lo estamos alcanzando cada vez más. Aquí se acerca Jacross por la izquierda. Me abro a la derecha por si acaso no se le ocurra acercarse y darme un golpe, un empujón. Vamos a ver si tenemos el desempeño que hace falta para llevarnos la victoria. El chance está allí muy cerquita, y si Gusven comete alguna equivocación también me puede beneficiar para poder arrebatarle la victoria. Retornamos a la recta de las emociones para el desarrollo de la penúltima vuelta del circuito y la cosa pinta muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora cuando cruzamos la meta, a pesar de que allí los números siguen estando en rojo, y Garner se pone en el podio también. Garner ahora ha logrado superar a Jacross y se sigue peleando con él. Eso tenemos que verlo en la repetición. Y aquí estamos viendo la repetición en el momento cuando Garner viene pisando fuerte, acelerando allí en la rotación, aprovechando toda la aerodinámica que le brinda este Megane, que va muy bien. Se le pone rueda con rueda, allí van en paralelo en la recta. Parece que el Renault Megane le falta un poco de desplazamiento y el Golf lo está superando por fuera, pero Garner aprovecha la frenada donde tiene mayor control. Mira qué trazada tan bonita acaba de marcar allí en la curva y supera a Jacross y lo deja allí puesto en la 4ª plaza de la parrilla cuando queda tan poco para terminar. Y retornamos a la persecución de Gusven Pro, que está cada vez más cerquita de nosotros. Ya le puedo ver las luces traseras. Él está tratando de comerse los pianos para conseguir un poco más de espacio de rotación, pero no le alcanza. Sin duda es un coche que tiene buena maniobrabilidad, ese Golf, pero se está quedando, se va fuera del límite, pisa la arena, se le derrapa el coche y perdió la ventaja. Así que sin mayor resistencia le superamos y le dejamos atrás para dominar el circuito. Y seguimos descontando tiempo, casi medio segundo a la vuelta anterior. Así que también vamos a marcar uno de los tiempos de vuelta más rápidos. No sé si será el coche más veloz, pero estoy muy cerca de romper el récord de vuelta. Así que ya estamos en el desarrollo de la última vuelta de la carrera. Y Gusven Bro está a merced de Garner, que le sigue muy de cerca. En cualquier momento le va a atacar y tenemos que ver esa pelea también. Y regresamos a la cámara de Garner cuando ahora está buscando la segunda plaza. Quiere tratar de sorprender haciendo una rotación muy cerrada desde afuera, pero no consigue la velocidad y le tranca el paso el Golf. No quiere dejárselo fácil, parece que va a pelear con los dientes, se va a defender con las uñas, no quiere darle acceso y quiere defender la parte profunda de la curva, pero allí se le derrapa el coche y fue suficiente espacio para que Garner lo pudiese aprovechar y dejarle atrás. Así que mira cómo el compañero ahora va tras mi rebufo, pero afortunadamente conseguí muy buena ventaja para que no pueda aprovecharlo. Y ya estamos en los últimos giros de la carrera, señores. Ya solo me queda mantener el coche dentro del asfalto. Se me va un poco la dirección, se desliza la rueda y me penalizan con medio segundo. Afortunadamente tengo una brecha de tiempo lo suficiente buena
como para que Garner no me pueda arrebatar la punta en el cierre. Y cruzamos la meta con la victoria. ¡Qué hermosa carrera! No pensé que me fuese a llevar la victoria, para mi sorpresa, para que yo me pudiese abrir paso. Y los errores definitivamente se pagan muy caro en este circuito. Después de escalar 13 posiciones, ahí está el tiempo de vuelta, que no fue el mejor, pero sin duda, junto al Megane 2008 de Garner, estábamos girando los coches más veloces de esta carrera. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Por favor, darle like y suscríbete por si aún no lo has hecho, y comparte estas carreras con tus amistades, con tus familiares, para que esta comunidad de los correlones siga creciendo. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!